¿Por qué Museo de la Palabra y la Imagen? Resulta que el museo nace muy vinculado a la palabra, vinculado a una radio insurgente, a la radio Venceremos, y luego la semilla de sus archivos están encerrados en palabra y en imagen. Las primeras colecciones que tiene el Museo de la Palabra y la Imagen son las transmisiones que durante 11 años hizo la radio Venceremos. O sea, la palabra encerrando toda esa parte de la historia contemporánea del país, y paralelamente a la palabra estuvo esa inquietud de guardar la memoria histórica de ese periodo tan importante de la historia del país a través de films. Comenzamos filmando en 16 milímetros y luego imágenes en video. Y por eso se nos ocurrió al inicio de esta iniciativa ponerle el Museo de la Palabra y la Imagen. Bienvenidos a la sección de la entrevista. Hoy nos acompaña Carlos Enríquez Consalvi. Él es el director del Museo de la Palabra y la Imagen, conocido como MUPI. Muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Muchas gracias a ustedes por visitar nuestro Rincón de la Memoria. Ok, Carlos. ¿Y cómo podemos preguntarnos, para qué de la memoria? En una sociedad de posguerra, en una sociedad que quedó con tantas resquebrajaduras, tantas heridas, nosotros creemos que en esa época de posguerra, en momentos también en que estamos como sociedad tratando de dibujarnos los mapas del siglo XXI acerca de qué tipo de sociedad queremos construir, la memoria es fundamental. Sin ella no es posible el futuro. Todos estos archivos que vos ves en el Museo de la Palabra no son archivos del pasado, yo digo que son los archivos del futuro, precisamente para dibujar esa sociedad de justicia y equidad que desea nuestra sociedad. Es imperativo la fijación de la memoria histórica, fortaleciendo identidades. Podríamos decir también que la memoria histórica tiene un efecto sanador y reparador. Por supuesto, y lo comprobamos día a día en nuestro trabajo con las comunidades. La última experiencia que hemos tenido con las mujeres que en los refugios de Colomoncagua hacían denuncias a violaciones de los derechos humanos a través de los bordados con los cuales al mundo enviaban el mensaje de denuncia de lo que sucedía en el Mozote, en el Zumpul. Ahora que recogemos todos estos bordados que estaban diseminados por todas partes del mundo y hacemos talleres con las mujeres, vemos cómo la memoria tiene ese poder reparador en esas mujeres, ¿verdad? Que se sienten reivindicadas, que se sienten protagonistas de una historia que no la hicieron los comandantes, ni la hicieron las comunidades. Todas estas transformaciones sociales que hemos vivido, ellas han sido protagonistas. Entonces, en nuestro trabajo diario, cuando publicamos un libro sobre Arcatao, sobre el Bajo Lempa, que son libros que recogen las memorias de esas comunidades, vemos cómo son procesos de una reparación simbólica muy fuerte. El Museo de la Palabra y la Imagen, sus orígenes los tiene en 1996. A esta fecha, pues vemos que el museo ha crecido. ¿Qué áreas son las que cuenta este museo? A 22 años de haber sido fundado el museo, ahora tenemos un archivo documental que abarca desde 1932 hasta el conflicto armado de los 80, como parte de la historia de las luchas sociales, pero ante un Estado que se mostró sordo, ciego e indiferente ante otros archivos, la misma sociedad civil le ha entregado al museo archivos tan importantes como los archivos de Salarrué, de Matilde Elena López. Con la familia de Roque Dalton hemos hecho rescates de archivos de Roque que estaban en México. Actualmente el museo realmente tiene los archivos
más representativos de la historia política, social y cultural del país. Y aparte de eso, el museo tiene una línea que consideramos estratégica que se llama la construcción de relevos generacionales, respondiendo a la pregunta, ¿y quiénes ahora van a seguir estos procesos de memoria histórica? ¿Quiénes van a cuidar estos archivos? Entonces, desde hace 6 años hemos estado haciendo talleres con jóvenes, que comenzamos con jóvenes de 14 años y que ahora tienen 20, y que estos jóvenes ahora se han convertido en líderes y lideresas de movimientos sociales, de movimientos de derechos humanos, y que han sido talleres que utilizan el audiovisual y las redes sociales para hacer denuncias sobre derechos vulnerados. ¿Estos talleres se refiere a los proyectos de escuelas de paz? Escuelas de Paz es otra iniciativa que es como una respuesta del Museo de la Palabra y la Imagen ante las nuevas olas de violencia que vive el país. Escuelas de Paz es una iniciativa que se comenzó a hacer en 14 municipios afectados por la violencia en la zona metropolitana, y que se producen en centros escolares, y sencillamente a través del arte y la cultura, teatro, fotografía, pintura, grabado, hacemos intervenciones de prevención de violencia, de resolución de conflictos y de construcción de cultura de paz. Y esto va acompañado con talleres que hacemos con docentes para que apliquen metodologías de resolución de conflictos, comenzando desde su vida personal para luego trasladarlo al aula. Y todos estos son procesos pues, de cultura de paz que se llaman así, las escuelas de paz. ¿Qué respuesta obtienen en las nuevas generaciones cuando tienen un acercamiento, o el MUPI tiene un acercamiento a estas nuevas generaciones? Cambios. Estos talleres, tanto de derechos humanos como de prevención de violencia, primero notamos el interés de los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo porque trabajamos el tema a través del audiovisual, de las redes sociales, con exposiciones muy coloridas. Entonces, primero despertar al joven el interés hacia la historia, la cultura y los derechos, con dibujos animados también. Y lo que vemos como resultado inmediato son cambios importantes en la vida de los jóvenes que participan en estos talleres. Son jóvenes que vienen de Pustán, de Tasculula, de la zona de Perquín, y que a través de estos talleres se les abren las puertas del mundo, del conocimiento, y se interesan en la historia y se convierten en protagonistas de las luchas actuales. Estos jóvenes ahora están, muchos de ellos, al frente de la lucha contra la privatización del agua. Muchos de estos jóvenes están ahora frente a la Asamblea Legislativa, exigiéndole a la Asamblea Legislativa responsabilidad ante la llamada Ley de Reconciliación. O sea, son jóvenes que se convierten de una situación pasiva y aislada en esfuerzos colectivos por demandar los derechos que le corresponden a los jóvenes, y sobre todo en una sociedad que estigmatiza tanto a los jóvenes, ¿no? Luego de 27 años ya de los acuerdos de paz, la apuesta o la misión del museo sigue siendo, ¿cuál sigue siendo? A 27 años de los acuerdos de paz, la apuesta por del Museo de la Palabra y la Imagen es continuar produciendo herramientas, publicaciones, documentales que sirvan para que los docentes en el aula puedan ver elementos importantísimos de la historia que antes eran tabú, como este tema de 1932, o que los jóvenes en el aula aborden temáticas relacionadas con memoria histórica o también con problemas actuales como el tema de la migración indocumentada. El museo también produce exposiciones y audiovisuales
que de alguna manera tratan de explicar las nuevas olas de violencia o los fenómenos que vive, los fenómenos sociales a los cuales debemos encontrarle solución. Aparte del escritor de Roque Dalton, ¿qué otras historias encontramos de escritores muy sobresalientes? Dentro de las historias sobresalientes que el visitante que viene al Museo de la Palabra y la Imagen encuentra, tienen que ver con la línea de rescate de mujeres invisibilizadas por la historia oficial. Hace algunos años en este país nadie sabía quién era Prudencia Ayala. Gracias a que el museo rescata, con el apoyo de su familia, el archivo personal de Prudencia Ayala, hoy sabemos que Prudencia Ayala fue la precursora de los derechos femeninos en el país, que fue una mujer que fue sepultada por la historia oficial por su osadía en 1930 de lanzarse como candidata a la presidencia de la República y emprender una lucha frente a la Corte Suprema, ¿verdad? Aunque no tuvo éxito porque la sociedad machista de la época y los medios impresos de la época se lo impidieron, fue una mujer que inició la lucha por los derechos femeninos. Y así podemos encontrar también el archivo personal de Monseñor Romero, que estuvo desaparecido durante más de 30 años y que el museo logra rescatarlo a través de 400 fotografías en diapositivas a color, que era el archivo personal que Monseñor Romero guardaba cuando era joven, ¿verdad? Y es un archivo que lo rescatamos y que ahora está al servicio del sistema educativo para conocer a Monseñor desde su perspectiva de defensor de los derechos humanos y de un férreo constructor de identidad. En el Museo de la Palabra y la Imagen, entonces encontramos las historias ignoradas por la historia oficial del país. Yo diría que aquí encontramos la intrahistoria, ¿verdad? La historia construida desde abajo. Encontramos aquí la historia de las comunidades campesinas de Chalatenango y Morazán, la historia de las comunidades cristianas de base, la historia de mujeres como Lilian Jiménez o Amparo Casamalguapa, otra gran mujer invisibilizada que en 1929 se enfrenta a la dictadura de Hernández Martínez, y la misma historia de 1932, que es una historia que fue manipulada, que la manipulamos desde diferentes polos ideológicos y que acá encontramos la memoria oral de las comunidades indígenas del occidente del país contando su historia, ¿verdad? Una historia que, como te decía, fue manipulada, pero por primera vez se escuchan las voces desde abajo contando la historia verdadera. ¿Es suficiente el trabajo que se realiza para el rescate de la memoria histórica del país, de los diferentes hechos que han sucedido? ¿O hay más por hacer para el rescate de la memoria? Para la fijación de la memoria histórica hay mucho por hacer, ¿verdad? Y sobre todo frente a un Estado que durante décadas ha sido, como decía anteriormente, indiferente a estos archivos que se estaban perdiendo, ¿verdad? Desde el Estado realmente ha habido una gran ausencia por conservar estos archivos que guardan la memoria, que guardan la historia del país. Por eso es tan importante los esfuerzos de ProBúsqueda, del IDUCA, de todas estas iniciativas que desde el campo de la sociedad civil hacen esfuerzos por guardar la memoria pensando en el futuro. Carlos, ¿en qué se debe de avanzar para lograr una reconciliación a nivel de país, a nivel de sociedad? Toda reconciliación tiene que pasar por el conocimiento de la verdad. Y eso lo vemos cada vez que vamos al Bajo Lempa, a la zona norte del país, a la zona montañosa. Las comunidades claman por verdad y están dispuestas, realmente. No en balde son zonas donde la violencia, las olas de violencia llegan con menor amplitud, ¿verdad? O sea que son territorios que a través de haber sufrido la guerra, son comunidades dispuestas a la reconciliación y dispuestas a una verdadera cultura de paz. Pero eso pasa por ese clamor
del conocimiento de la verdad y de otras iniciativas simbólicas, como borrar de los cuarteles los nombres de quienes cometieron los crímenes más grandes en este país, o como decía anteriormente, evitar que en los museos del Estado se rinda culto como héroe de la patria a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Ok, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en la entrevista de esta semana. Gracias a ustedes. Bueno, los invitamos a que sigan con más del programa Miradas.